Básicamente no tenemos cifras nuevas de pobreza desde el año 2014, porque las pobrezas se calculan con la encuesta de condiciones de vida, con la ENCOVI, que no se hace desde 2014. Por lo tanto, que ahorita en teoría están haciendo una. Pues a ver cuándo sale, sería interesante. Demasiado que ya pudieron hacer el censo aquel. Bueno, en cualquier caso, no tenemos datos actualizados de pobreza, y además hay formas de calcular la pobreza y formas de calcular la pobreza, ¿sí? Y no todas son iguales. Entonces, resulta que si nosotros calculamos la pobreza con una línea objetiva, que dice el Banco Mundial, con cuántas personas caen por debajo de un ingreso determinado, esas no son los datos que se suelen enseñar, pero esa es una forma en la que la pobreza efectivamente cae en Guatemala. Y es una forma en la que Olaf calcula esa pobreza. Y hay otra que son las que ponen las líneas nacionales de pobreza. Entonces, para las líneas nacionales de pobreza se construye una canasta en función de la familia típica guatemalteca y en función de qué consume esa familia típica guatemalteca y cuánto cuestan los alimentos de esa. Si es pobreza extrema, cuánto cuestan los alimentos, y si no es pobreza extrema, algunas otras cosas que no son alimentos. Bueno, entonces lo que hace Olaf es simplemente decir, ¿sabéis qué? En Guatemala tiramos todo lo que podemos hacia arriba, el nivel a partir del cual calculamos la pobreza. De forma que en Guatemala necesitas aproximadamente unos $1.000, que se dice pronto, no todo el mundo cobra $1.000, por desgracia, ojalá lo cobrara todo el mundo, pero todavía estamos en un país de ingreso medio, por lo tanto, cobrar $1.000 al mes no es algo que esté al alcance de todos los chapines. Entonces, cualquier familia que caiga por debajo de $1.000 de ingreso al mes se considera pobre. Y eso es un problema, porque si vemos, por ejemplo, dónde está la línea en El Salvador, está en la mitad, o menos de la mitad. Entonces, no es que los salvadoreños sean más ricos que los chapines, sino simplemente estamos colocando la línea a partir del cual medimos la pobreza en diferentes lugares. Entonces, lo que hace Olaf de forma muy inteligente es decir, no, vamos a intentar calcular la pobreza en Guatemala igual que se hace en otros lugares. Y si la calculamos igual que se hace en otros lugares, nos sale que la pobreza es de un 26%, no de un 50%. ¿Y ese cálculo lo hicieron con base en lo que dijiste al inicio? O sea, la parte esta que hace las dos. Está calculado de las dos maneras, en una sale 24 y en otra sale 26. Como sale muy similar en las dos, nosotros en el informe hemos puesto la peor posible, que es la de 26%. O sea, con las dos te refieres a... Es que yo iba a... Cálculo objetivo en el sentido de cuánta gente cae por debajo de $3 al día de ingreso, o cálculo línea nacional de pobreza, que es dependiendo de qué se consuma en el país, se pone más arriba o más abajo la línea de pobreza en función de el consumo típico de un guatemalteco y cuánto cuesta llegar a las 2.000 calorías al día. Y en el caso de Guatemala, entonces, en esa segunda opción, ¿utilizaron esta línea nacional de los $1.000? No. Bajamos la línea a algo comparable a otros países. Y aparte, puedes bajar la línea por un montón de cosas. Por ejemplo, en Guatemala, te voy a contar algún ejemplo muy concreto, ¿no? Pero ya te digo, no quería meterme en detalle en el cálculo de la pobreza, pero en cualquier caso, por ejemplo, en otros países se calcula... el meollo del asunto. Sí, está el meollo, claro que sí. Pero vamos, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro. En otros países, la familia típica guatemalteca tiene un poquito menos de 5 miembros. ¿Entiendes? O sea, en promedio, en promedio, son 4,77, si no estoy mal. Bueno, ¿cómo calculas unidades de consumo? Entonces, lo que hacen en otros países, en Estados Unidos, también en algunos países, Costa Rica, es decir, bueno, los niños consumen una fracción de lo que consume un adulto, lo que consideraría todo el mundo. En Guatemala no. En Guatemala un niño de 2 años tiene exactamente el mismo peso para unidad de consumo que un adulto, lo cual no tiene ningún sentido. Y además también hay un dicho también, mira, otro refrán, hoy me está saliendo muy refranero. El refranero. Voy a utilizar otro refrán, que es esa frase o ese refrán tan bonito, no sé si es un refrán que se utiliza en Guatemala o no, que donde comen 2 comen 3, y donde comen 3 comen 4, ¿no? Entonces, sí se utiliza, ¿no? Bueno, pues es genial para ilustrar que efectivamente cada miembro adicional tiene un coste en términos de unidades de consumo menor que el anterior. Y eso se tiene en cuenta en otros lugares y en Guatemala no. Cada miembro nuevo es una unidad de consumo nueva, como si fuera un adulto nuevo y como si viviera solo. Eso no tiene sentido bajo ningún concepto. Y así hay un montón de otras historias, para cómo se infla. Todo esto son detalles, ¿no? Hay que meterse en la metodología de cómo se calcula la pobreza en Guatemala y te das dando cuenta que todo lo que puede inflar la cifra de pobreza está metido para que infle la cifra de pobreza. Entonces, ahí dices tú, oye, aquí yo considero, sinceramente, que la han querido inflar de la peor de las maneras posibles y que no les importa absolutamente nada la verdad. Y que al final,
se ha dicho que esto viene desde hace, qué sé yo, unos 15 años. Por cierto, cuando estaba en el gobierno uno de los recientes candidatos. Sí, candidatos. Es de ahí, el problema viene de ahí. Y que se hicieron todos estos cambios en precisamente para amplificar el tema de la pobreza. Si yo vivo de que haya pobres, quiero que haya muchos pobres. Así es. Y entonces al final lo que ¿Reales o inventados? Sí, al final lo que hicieron fue simplemente cambiar los parámetros, ¿no? Cambiar la metodología. Es un tema de metodología. Por eso choca que la cifra de pobreza de Guatemala sea tan alta cuando los niveles socioeconómicos de otras muchas cosas que os voy a contar aquí solo mejoran. La pobreza se va para arriba y todos los niveles socioeconómicos de todo lo demás mejora. Eso no tiene sentido. El nivel de ingreso de los más pobres mejora más que proporcionalmente del que los más ricos. Y además la renta crece con fuerza. O sea, aquí hay gato encerrado. ¿Cuál es el gato encerrado? Pues que están calculando mal la pobreza y la están inflando. Sin ninguna duda, vamos, es que esto no hay ninguna duda. O sea, yo puedo ya asegurar, antes tenía la intuición de que esto era así. Ahora tengo la seguridad de que esto es así. Porque ya pues Olaf hizo el fantástico trabajo de desgranar todo esto. Las mentiras que se hacen los políticos cuando hacen cosas típicas de políticos, que es engañar a la gente. Bueno, en cualquier caso, pues oye, entre el año 2000 y 2021, Guatemala pasó de tener desde 11 millones y medio de personas a 17 millones de personas y la población pobre ha caído en más de 1 millón. Es decir, no solamente ha incrementado... Alex, por favor, la tabla número 7... No solamente ha incrementado muchísimo la población, sino que en términos absolutos ha caído la población en nivel que cae en pobreza, y en términos pues relativos muchísimo más. O lo puedes ver de otra manera. En la población no pobre ha crecido en más de casi 7 millones de habitantes. Es decir, Guatemala no solamente crece la cantidad de población fuerte, sino que además cae la población en pobreza. Lo cual, sinceramente, es un hito y es algo de lo que sacar pecho. No digo, otra vez, no debería haber pobreza en Guatemala, sigue habiendo pobreza en Guatemala, pero redimensionemos bien el problema de la pobreza. No digamos que todo el mundo es pobre y que esto es peor que Haití, porque no es cierto, es completamente falso. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, en el primer comentario te dejo mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.